Tuve la oportunidad de profundizar en el conocimiento de las operaciones logísticas del puerto de Buenos Aires, específicamente en las terminales del Río de la Plata. Tiene toda una carrera portuaria, hace más de 20 años que está en AGP, es capitán de ultramar, imagínense que pilotaba los grandes buques que vemos entrar. Y ha trabajado muchísimo en la industria, tanto en diferentes empresas, trabajó en TRP, que es una de las concesionarias, y también tenemos la suerte de que esté trabajando con nosotros. Él va a dar una pequeña charla de lo que es Puerto Buenos Aires, después nos vamos a mover enfrente, que está la terminal de cruceros Quinquela Martín, en donde vamos a hacer primero la terminal, vamos a entrar al puerto. Vamos a hacer la visita por la terminal por el puerto, y luego vamos a la muestra de identidad portuaria, ahí con Juan, donde también hay unos simuladores de realidad virtual que se pueden probar. Un poco esa es la idea. Esperemos que lo disfruten. No sé, Juan, si quieres agregar algo antes de... Eso, bien, como dijo acá Damián, esta es la primera visita que hacemos abierta a toda la comunidad. Esto surgió en función de la experiencia de primera noche en museos. No sé si algunos de ustedes intentaron venir o pueden participar. La verdad que de alguna manera nos superó el éxito. Esperábamos 500 personas y vinieron más de 2000. Pero bueno, en función de eso nos pusimos a pensar y la idea es empezar a tener este tipo de visitas cada un mes y medio. Ustedes son los primeros. Bueno, espero que disfruten y vamos a estar 1 hora y media, 2 horas. ¿Okay? Y lo dejamos con Ricardo para que haga la charla y para que le puedan consultar lo que quieran. Buenos días. Tras una breve explicación inicial, el gerente de operaciones del puerto de Buenos Aires, Ricardo Ferreira, detalló el funcionamiento de Puerto Buenos Aires. Desde la descarga de los contenedores hasta la operativa de las grúas en las terminales y el traslado de los mismos. De hace 50 años. Esto lo hizo Huergo. Este puerto tiene más de 100 años. Está muy bien hecho porque una persona que lo pensó, el puerto se inauguró en 1919, así que tiene más de 100 años y el plano, por supuesto, era anterior a eso, es decir, que la idea del puerto era mucho antes de lo que se construyó. Y realmente es un puerto muy bien hecho porque el día de hoy, con más de 100 años, el puerto con este modelo sigue funcionando. Este concepto, ¿cuál era el concepto? De espigones y dársenas. Espigones y dársenas, que era un concepto que se utilizaba en el pasado. ¿Por qué? Porque yo con un desarrollo de costa de 1000 metros podía generar 3000 metros de muelle con esas idas y vueltas. Eso lo ven en muchos lugares del mundo, en Perú o en San Francisco. Este tipo de puertos dejó de ser algo actual hoy en día. Hoy en día el puerto moderno es una sola línea de muelle. Este puerto tenía sus ventajas en su momento. Si uno lo ve, tenía los depósitos acá muy pegados, eran los muelles, entonces que en esa época se movía fardos, cajitas, bolsas, tambores. Entonces, ¿qué hacía? Era la ventaja de estar al costado del barco, yo bajaba del barco y ya entraba con la mercadería al depósito. Esa era la idea de este tipo de puertos. Pero hoy, con el negocio de contenedores, esto no es tan bueno. Y de hecho, este puerto fue pensado para barcos de 150 metros de eslora. La eslora es el largo del barco y la manga es el ancho. 150 metros de eslora fue pensado este puerto y hoy tenemos barcos que tienen 330 metros que están entrando en el puerto de Buenos Aires. ¿Qué es el otro problema que tienen? Yo en este muelle tiene 525 metros. Yo en esa época con barcos de 150 metros ponía 3 barcos y generaba los márgenes de seguridad entre barcos. Y yo los barcos nunca se pueden tocar en el muelle, tiene que tener un margen de seguridad. Entonces yo en ese momento ponía 3 barcos en este muelle y hoy tengo un barco de 330 metros con uno solo. Entonces desperdicio el resto del muelle. Yo tengo 500 metros de muelle, pongo un barco de 330 y pierdo 170 metros de muelle y no lo puedo utilizar. Entonces por eso el concepto moderno es una sola línea. Yo tengo 1000 metros de frente de muelle, pongo un barco de 300, uno de 200, lo voy acomodando. El otro problema que tengo con estos muelles es que yo tengo grúas acá, lo puedo usar solamente en este muelle, no lo puedo usar en este otro muelle. Si yo tengo un muelle corrido, puedo juntar todas mis grúas arriba de un solo barco. Le puedo poner 8 grúas en un solo barco, como pasa en algunos puertos. Esa es la... Estamos dando una charla así general y si escuchan algo, nos paran. Esta es la imagen del puerto. Este puerto, esta misma silueta, si la vemos hoy, es similar. Van a ver que esta misma silueta es similar a esos, lo bien que hizo el puerto. Y encima lo hizo con 10 metros de profundidad. El calado de los barcos que pueden llegar acá al puerto de Buenos Aires son 10 metros. Eso es mucho para esa época. Para hoy no.
Para hoy los barcos más grandes del mundo son barcos que tienen 14 y 15 metros de calado máximo. Buenos Aires tiene una ventaja. Los barcos, ¿cómo trabajan? Trabajan con líneas fijas, itinerario fijo. Los barcos de contenedores, sobre todo. Los barcos de contenedores trabajan con itinerario fijo. Si el barco sale de Europa, cargado completamente del último puerto, por ejemplo de España, de Portugal, viene para Sudamérica. Hace 3-4 puertos de Brasil, hace Montevideo y llega a Buenos Aires. Ese barco salió de Europa por ahí con 14 metros de calado, con 10.000 contenedores a bordo. Pero cuando va descargando en el camino, llega a Buenos Aires con 2.000 contenedores. Entonces cuando llega a Buenos Aires, el barco a medida que va descargando va subiendo. Entonces el barco salió con 14 metros en Europa, cuando llega a Buenos Aires llega con 9,50, 10 metros, apto para entrar a Buenos Aires. Descarga todo, queda completamente vacío, carga los primeros 1.000 o 2.000 contenedores y sale de vuelta con 10 metros. Cuando llega al último puerto de Brasil, va a salir nuevamente con 14 15 metros de carga. Esa es una ventaja. Estamos lejos, pero es una ventaja porque llega el barco vacío a Buenos Aires. Distinto es el tráfico de graneles. El tráfico de graneles, Argentina, digamos, se caracteriza por exportar muchos granos, pero los granos se manejan hoy de Campana, San Nicolás para arriba, Rosario. El 80% de los granos de Argentina sale lo que es en el río Paraná y el restante sale por Necochea y por Bahía Blanca. 30, 40 años atrás, Buenos Aires importaba granos. De hecho, todavía cuando hagan la visita van a ver que todavía existen los silos, y están totalmente fuera de servicio, pero existen los silos. Y no se los ha demolido todavía por un tema de licitación, de que era movimiento histórico ese silo, en algún momento se va a demoler. Esto es lo que pasa. Este puerto, por eso lo que dice acá, fue construido con una visión de futuro muy buena. Y si hubo una pelea, en su momento cuando se construyó, porque todo pasa acá en Argentina, acá son todos argentinos acá. ¿Hay alguno que no sea argentino? ¿Vos sos? De Colombia. De Colombia, bueno. Pasa, ¿hace mucho estás acá en Argentina? No, 3 años. Bueno, pero ya más o menos nos conocemos. En su momento, cuando fue la construcción de Puerto Madero, era la gran discusión si hacer el puerto de Diques, como es Puerto Madero hoy, y el puerto de Huergo, que era el puerto de Espigones y Dársenas. En su momento, aparentemente el señor Madero tenía mejor llegada política al gobierno y se construyó el Puerto Madero. A los 10 años de operar Puerto Madero se dieron cuenta que era obsoleto. Hablamos de 1908, 1910. Y Huergo, que había presentado su proyecto, dijeron: Huergo, vení, haz el puerto nuevo que vos querés. Entonces se hicieron los dos puertos. Y de hecho todavía el puerto este de Madero yo llegué a operar. Cuando empecé a navegar, yo llegué a operar ahí en Dique 4, con el año 90, 80 y pico, se llegó a operar. Pero que hasta el 90 más o menos Puerto Madero, sobre todo con algunos barcos más o menos grandes. Y hoy está totalmente desafectado, es un puerto obsoleto por la forma de entrar con diques, las esclusas esas son muy complicadas para pasar por la maniobra. Este puerto realmente es mucho más moderno, mucho más eficiente y es el que hoy sigue funcionando con una idea de más de 100 años atrás. Estas son las imágenes actuales. ¿Ven? Es el mismo puerto que teníamos con la Argentina, la única que se demolieron todos los depósitos. Todos los depósitos que teníamos acá en el puerto, que ustedes veían que pasábamos la carga directamente del barco al depósito, se demolieron y se hicieron estas playas de contenedores. Los ingenieros portuarios que dicen que en una terminal de contenedores la mayor inversión que tiene no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque está en los pisos. Yo tengo que tener un piso con 30 centímetros de hormigón para poder soportar la pilada de contenedores. Ahora cuando van a ver cómo está armado las terminales y tiene unas terribles, que ustedes no lo van a ver, pero abajo de eso hay 35 centímetros de hormigón. De hecho, donde corren las grúas, tienen terribles vigas carrileras, porque una grúa de las más grandes, que son estas, pesan 1.300 toneladas y están en el borde justo del muelle. Así que para poder soportar ese muelle abajo tiene una terrible obra de ingeniería de vigas y pilotes. Y eso no se ve, no va a ver en el piso ustedes. Y por eso los ingenieros dicen que esto se mantiene igual que hace 100 años cuando se construyó. Hubo pequeñas modificaciones, algún recorte que se hizo. Este espigón se cambió, algún recorte y acá se abrió más grande la bocana de ingreso. Pero el resto del puerto es exactamente igual como lo construyó y lo concibió el señor ingeniero Huergo hace más de 100 años. Básicamente acá, nosotros estamos acá, que es en el Singapur, estamos acá, está la terminal de crucero acá enfrente. Hoy tenemos dos operadores básicamente en el puerto de Buenos Aires, que esto es DP World, que es Dubai Port World, los primeros 3 espigones, y el espigón 4 y 5 es APM Terminal, que es Maersk. Maersk hoy es el segundo transportador del mundo de contenedores, el primero es MSC. Y MSC en Argentina está en Exolgan. Exolgan es la otra terminal de contenedores, si lo han visto, está del lado de Avellaneda, que no forma parte del complejo portuario del puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires es esto, nada más que nosotros. Parte de donde está Buquebus, parte de donde está Colonia Express, Dársenas Azules también es Puerto de Buenos Aires.
Pero eso, la característica esta de los espigones de Arsenal es lo mismo. Fíjense acá este barco. Este barco tiene 330 metros, está en un muelle que tiene 580. Fíjense cómo se desperdicia. Acá es imposible poner otro barco y acá es posible poner otro barco. Y es más, si yo pongo barco en las dos orillas, el ancho de la dársena tiene 140 metros y estos barcos tienen 50 metros de ancho. Es decir, que entre barcos, como están atracados, apenas quedan 40 metros de separación. Está pensado para cuando los barcos tenían 20 metros de mano. 20 metros, entonces queda un barco que era la separación como de 100 metros de barco a barco. Hoy están casi pegaditos. Uno lo ve acá y parece inclusive que hay espacio, pero cuando uno lo ve, en realidad van a ver cuando estén en el puerto, si algún barco está operando, van a ver las dimensiones que tienen los barcos que están en el puerto. De todas maneras, calculen que acá entran barcos de 10.000 teus. Cuando hablamos de las terminales, el teus es el contenedor de 20 pies. Van a escuchar mucho en el mercado portuario 20 Equal Unity Standards en inglés. En la unidad de 20 pies. Entonces cuando dicen un barco de 24.000 teus, que es aproximadamente lo más grande del mundo que existe hoy navegando, son 24.000 contenedores de 20 pies, que pueden caber en ese contenedor. Cuando se habla de la capacidad de una terminal, dice esta terminal puede mover 1 millón de contenedores, generalmente se habla 1 millón de teus al año, es 1 millón durante todo el año, ¿no? Es lo que es la rotación de la mercadería. Pero esto es lo que tenemos hoy en día, es una vista actual del puerto de Buenos Aires. ¿Qué hace? A continuación, explicó los procesos de movimiento dentro de las terminales y su respectivo traslado, detallando tanto las ubicaciones como la tecnología utilizada en dichas operaciones. El puerto es un nodo operativo donde la mercadería cambia de un medio de transporte a otro y siempre uno de los medios de transporte es un barco o un medio acuático. Si yo puedo pasar carga de un barco a un camión, de un barco a un tren, de un barco a otro barco, son transbordos, ¿sí? Siempre es eso. Hoy en día, de hecho Buenos Aires cuando fue concebido por el señor Huergo, Puerto Nuevo, se pensaba con un puerto multipropósito. ¿Qué es un puerto multipropósito? Que puede cargar granos, que puede cargar acero, que puede cargar cargas líquidas, que puede cargar... Hoy el mercado tiende a la especialización de un tipo de carga. Es decir, que van a ver acá que el puerto de Buenos Aires mueve solamente contenedores. Si van a Dock Sud, la parte inflamable, mueve solamente carga líquida. Si van a Zárate, cargan automóviles. Si van a Campana, cargan pulpa papel. Es decir, hoy lo que se busca es la especialización. De hecho, las terminales de grano cargan granos. Inclusive tienen dos tipos de servicios. Las terminales de granos cargan granos y eventualmente cargan carga líquida porque cargan aceite. ¿Qué hacen a veces las terminales? Recibo el grano, lo trituro, exporto aceite y exporto el pellets, que es el residuo ese que queda de la prensada. Entonces le doy valor agregado a ese grano que no lo hago exportar solamente como un grano. Pero es decir, el puerto está especializado, los puertos tienden a ser especializados en un tipo de carga. Ese es el concepto actual. Esto es un poquito de cargas marítimas. Esto todavía se hace, eso de embriar bolsas, todavía se hace. Esta es una operación que hice yo en el puerto de Ibicuí hace 10 años y todavía se hace porque era un destino medio especial, el destino de Irak, algo así, que eran 30.000 toneladas de bolsa de arroz. Imagínense, hagan la cuenta, cada bolsa pesa 50 kilos, para llegar a 30.000 toneladas, imagínense, son 30 millones de kilos, imagínense la cantidad de bolsas que eran, ¿no? Es decir, esto se carga, pero no es lo común, Chapa de acero sí es más común hacerlo suelto, estos son chapas de acero. Acá tenemos cargas frigoríficas. En las cargas frigoríficas, también así sueltas, tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque la carga frigorífica esta está siendo reemplazada por la carga frigorífica que va dentro de contenedores. Era mucho mejor porque yo exporto limones, por ejemplo, de Tucumán. Yo exporto limones, ¿qué hago? Mando un contenedor a Tucumán, lo lleno con limones, lo traigo acá
lo cargo, lo transporto a Rotterdam. Rotterdam va al depósito del que lo compró y lo abre. Así que ese limón no lo tocó nada más que lo metió dentro del contenedor de Tucumán y lo saca un hombre ahí en Rotterdam. Yo lo cargo así suelto, lo pongo en Tucumán arriba de un camión, llega al puerto, lo bajo del camión el pallet, lo pongo arriba del barco, lo bajo en el otro puerto, lo pongo arriba de otro camión. Si la carga es mucho más manoseada y sufre mucho más. Así que el contenedor es superior en cuanto a concepto. Y a mí se me rompe una bodega, un equipo frigorífico, una bodega y por ahí arruino, no sé, 300, 400, 500 pallets en un contenedor. Si tengo problema con un contenedor, arruino 20 pallets. Así que el contenedor, el concepto de hoy es todo lo que entra en un contenedor va en el contenedor. De hecho, no puede nunca desaparecer la carga suelta. Si yo traigo locomotoras, no puedo poner locomotoras dentro de un contenedor. Si la locomotora tiene que entrar en una bodega o un barco directamente. Pero hoy, digamos, una bolsa de carbón va dentro de un contenedor, un celular iPhone va dentro de un contenedor, una bolsa de poroto, una bolsa de harina va dentro de un contenedor. Todo. Este señor fue el que cambió un poco el transporte marítimo. Este es Malcolm McKean. Este señor es muy interesante porque este señor es un camionero de Estados Unidos que él veía que cuando iba con su terminal hay tres equipos principales. El equipo principal es la grúa Pórtico, que esta la van a llamar Gantry, Pórtico, STS, Short to Ship, le llaman en inglés. Estas grúas cargan o descargan el barco. Si toman el contenedor en el barco y lo ponen en el muelle, o toman el contenedor en el muelle y lo ponen en el barco. ¿A dónde? Y ese contenedor que queda abajo, ¿a dónde lo ponen? A un camioncito. Este camioncito que pasa debajo de la grúa, se dice que hace calecita. ¿Por qué? Porque viene acá, toma un contenedor debajo de la grúa, viene a la pila de contenedores, baja el contenedor, vuelve vacío, agarra otro contenedor y así. Hace una vuelta, una calecita. Eso se dice la carga del puerto, le dice, mandame 10 camiones para hacer calecita. Es decir, el camión no sale nunca a la calle. De hecho, van a ver que los camiones internos que tienen la terminal, que ni siquiera tienen chapa patente. No tienen chapa patente porque nunca salen a la calle. Siempre están dando vuelta alrededor de la terminal. Y el tercer equipo importante es la grúa de patio, la grúa de plazoleta o de patio que tiene acá, que es la que recibe el contenedor que bajó del barco y la pone en la pila, o al revés, toma el contenedor en la pila y la entrega en el camión para que vaya costado al barco. Esta misma grúa después entrega o recibe los contenedores que vienen de la calle. Que si yo vengo con un contenedor que voy a entregar un contenedor de exportación, paso por la puerta, voy al bloque que me asignan. Esto tiene todo un sistema de computación, esto como los bancos. Hoy se para el sistema, no anda nada, no encuentra un contenedor ni nada. Esto es así. Entonces entra el sistema, le asigna un bloque, el camión que viene a la puerta va al bloque, va a la grúa y la grúa le baja el contenedor y lo pone en la posición que ya está establecido por el sistema. Esperando, yo voy recibiendo carga, esperando que llegue el barco. ¿Cómo espera el puerto? El puerto llega el barco, lo descargo todo, lo tiro todo a plazoleta. Y yo ya tengo en plazoleta que fui recibiendo durante 4 o 5 días antes de que llegue el barco, voy recibiendo contenedores. Entonces, ¿qué hago? Voy agarrando, cuando termino la descarga, agarro ese contenedor y empiezo a cargar el barco. Después, lo que yo bajé de ese barco, a medida que me van pidiendo turnos, yo voy entregando a los importadores esa mercadería. ¿Alguna duda? ¿Alguien pregunta? Porque yo estoy 6 filas, después eran 18 filas, después eran 20 filas, hoy son 24 filas. Esto es para ver ese esquema. Entonces, por eso yo necesitaba que, de hecho, acá, las grúas de TRP, que van a visitar TRP, las grúas blancas, en un momento creo que tenían grúas para 16 filas de contenedores y se hizo una modificación para estirar el boom de la grúa. Esto se llama el boom, esta parte de la grúa se llama el boom. Se hicieron una obra de ingeniería para estirarlo para agarrar 2 filas más de contenedores, sin tener que comprar una grúa nueva, porque no, capaz que no sé, ese estiramiento que parece una pavada, por ahí le salió, no sé, 2 millones de dólares, pero comprar una grúa nueva sale 10. De todas maneras, hoy los puertos, a diferencia de lo que era en el pasado, son de inversión intensiva en equipamiento. Si los puertos tienen una inversión, cada grúa esta de costar 10 millones de dólares. ¿Sí? Antes tenía mucha inversión en mano de obra, hoy es al revés. Hoy la inversión es en equipamiento. Hoy casi nadie en los puertos hace demasiada fuerza. Es todo técnico y es operadores como un joystick de un juego de la compu, ¿no? Algo parecido a eso, muy parecido. Y después están las grúas de patio. En las grúas de patio, esta grúa de patio hay dos modelos distintos. De todas maneras, el que está acá en Buenos Aires es sobre neumáticos. Pero esta grúa de patio que tiene las playas de contenedores, están los bloques, pueden correr sobre neumáticos o pueden correr sobre rieles como tipo ferroviarios, algo parecido a eso. Estas grúas que están acá en el muelle sí corren sobre rieles de acero. Y es lo que yo digo, que acá abajo existe una terrible viga, porque fíjense el esfuerzo que está soportando este borde del muelle. Si no estaría preparado, eso se cae para el agua todo. Entonces tiene una terrible viga que va soportando ese peso del agua.
Esto es un poquito de la vista aérea. Esta vista aérea es bastante interesante porque acá estaba llegando un pórtico nuevo para el puerto. Esto es el sistema chino. Hoy los chinos no son los chinos hace 30 años, los chinos están haciendo cosas bastante buena calidad, bastante buena calidad en realidad, y mucho más barato que a veces otros fabricantes, y la mandan armada la grúa. Esta grúa la mandan armada, este barco se pone, digamos, compensando, haciendo una maniobra de compensación, se pone a la altura del muelle y esta grúa baja, digamos, como rodando, se hace una maniobra de rieles, es una maniobra, no digo que sencilla, pero es una maniobra que dura 2 o 3 días, y la grúa se monta en los rieles que van a operar en el puerto. Entonces esta grúa yo por ahí en 15, 20 días la puedo tener operativa. En diferencia con otros fabricantes del mundo que la mandan completamente desarmada, entonces yo necesito 6 meses para armarla, más el espacio que me ocupa en el muelle. Esta es una operación nocturna. Una operación nocturna, los puertos trabajan 24 horas al día, lo que se encarga y descarga 24 horas al día, 362 días al año. Acá en Argentina no trabaja el 1 de enero, no trabaja el 1 de mayo y el 25 de diciembre. Excepto esos 3 días, el puerto después trabaja 362 días al año, excepto que haya vientos demasiado fuertes o temporales o una lluvia torrencial que impida la visibilidad del operador. Yo tengo un viento terrible que me bambolea la carga, dejo de operar, o si tengo una lluvia torrencial o una niebla demasiado cerrada que no veo lo que estoy haciendo, dejo de operar. Existen algunas condiciones de viento extremo que a veces separan las operaciones. De hecho, el puerto tiene algún riesgo cuando hay vientos demasiado fuertes de que los contenedores vacíos que están en 5 o 6 pisos de altura se pueden llegar a caer. Se pueden llegar a caer por el efecto del viento. Y un detalle a tener en cuenta, si ustedes ven, van a ver que no hay gente. No ven gente acá. ¿Por qué? Porque las terminales portuarias no se permite que la gente camine. No se permite que la gente camine porque es uno de los riesgos principales que existe. Las fatalidades que existen en el puerto, hay unas cuantas, porque es mucho más peligroso que trabajar en un banco, trabajar en un puerto, pero por eso se impide que la gente camine o que camine lo menos posible. Van a ver que cuando vayan a la terminal van a ver que hay sendas peatonales y la gente se desplaza en ómnibus, no dejan que la gente camine. Si ustedes van a hacer por ahí, no sé, en algún momento hacen una foto, pero van a poner en la punta del muelle, bájense ahí, quien estoy hecha la foto y suban de vuelta al micro. No dejan que la gente camine porque hay. De hecho, todas las empresas estas son todas empresas internacionales, esto es P&O Ports, Dubai Ports ahora, es Dubai Ports, no dejan o tienen un registro de accidentes llevados a nivel mundial y son muy estrictos con las medidas de seguridad. Todos los puertos hoy, los operadores de portuarios son muy exigentes de lo que es medida de seguridad. De hecho, tenían los 5 fatales y decir, ¿qué era lo que producía? Por ejemplo, el peatón, las cargas suspendidas, los trabajos en altura, y el peatón figuraba en el 80% de los accidentes fatales que había en la terminal. Y de hecho, esta corporación DP World hoy no sé, debe tener 55 o 60 puertos en el mundo. Y se comparten las experiencias de accidente. ¿Cuál es la idea? De que si hay un accidente que pasó en Dubái o en Rotterdam, todo el mundo comparte y todo el mundo aprenda de ese accidente para que no vuelva a suceder. Eso sí, se hace muy... Para concluir, mencionó los distintos tipos de descargas y las vías férreas disponibles. Que la carga no llegue tanto por camión, sino llegue por ferrocarril y eventualmente llegue por otros barcos que vienen del río Paraná. ¿Nosotros qué hacemos en el puerto de Buenos Aires? Esta es la red interna del puerto de Buenos Aires. Nosotros recibimos, tenemos 2 parrillas ferroviarias. Parrillas ferroviarias que es una serie de vías grandes que están ahí atrás del Sheraton, no sé si han visto ahí al lado del Sheraton hay una parrilla ferroviaria grande donde hay muchas vías. Viene una sola vía y se abre en 9 o 10 vías, que es donde los trenes esperan para entrar al puerto. Hay una parrilla de esas en el sur y otra parrilla en el norte. Los ferrocarriles, ¿qué hacen? Nos entregan a nosotros los trenes con contenedores acá o en esta parrilla. Nosotros hablamos con las terminales y le decimos, ok, te meto el tren ahora a la mañana, a la tarde, a la noche y coordinamos la operación. ¿Qué hace? Entra un tren con contenedores del sur que viene de Bahía Blanca, viene a la terminal 1, 2 y 3, descarga los contenedores llenos, pone contenedores vacíos arriba de esa plataforma y yo saco el tren de vuelta y a la noche viene el ferrocarril y se lleva ese convoy
con tren vacío para hacer la vuelta del ciclo. Eso es básicamente lo que es. Yo quiero crecer, acá el puerto de Buenos Aires apenas debe tener un 2 o un 3% de carga manejada por ferrocarril hoy, cuando habría que aspirar a tener 30 o más. Pero todavía hay una serie de temas que la red ferroviaria todavía no funciona demasiado bien en Argentina, entonces a veces hay cargas que no quieren utilizar el servicio ferroviario. Sí, queremos que el puerto crezca, o el puerto tiene que crecer. De hecho, el puerto es un termómetro de lo que pasa en el país. Hoy no tenemos un volumen, de hecho el volumen pico del puerto, el último volumen pico del puerto fue en el año 2008, de ahí venimos para abajo. El puerto es un termómetro de lo que pasa en el país. Cuando crece el PBI, hay una relación directa entre lo que crece el PBI y lo que crece Ferrosur, que es de Roca, Mitre, que es NSA, Belgrano Cargas, que viene de Mendoza, Belgrano Cargas, que viene de Tucumán, y la trocha costa de Belgrano Cargas. ¿Sí? El puerto tiene una red que se llama Mitrocha. Si ustedes van a ver, cuando pasan ahí las vías, van a ver que hay 3 rieles. En vez de tener, no dice por qué la vía tiene 3 rieles. Tiene 3 rieles porque yo piso con trocha ancha, piso los 2 rieles de afuera. Y si piso con trocha angosta, piso un riel de afuera y uno del medio. Por eso está hecho así. El puerto está hecho para recibir 2 tipos de formaciones ferroviarias. Es una ventaja. Ahora vamos a ver un poquito todas las formaciones ferroviarias de pasajeros que se operaron acá. Ahora vamos a ver, la bajamos acá en el puerto de Buenos Aires. ¿Listo? Acá tenemos operaciones con vagones de trenes, con containeras. Esta es una containera que se usa, son equipos que se usan móviles, que son realmente muy versátiles. El único problema que tiene este equipo es el piso. Fíjense que este piso es un piso de hormigón armado, este está bárbaro. Pero esta máquina pesa 70 toneladas y este contenedor pesa 30, así que la máquina sobre 2 ejes, está metiendo una carga de 100 toneladas. Si yo no tengo un piso bueno, me destroza todo con esta máquina. Y encima, con estas ruedas que giran así, no hay piso que soporte si no es muy bueno. Eso lo van a ver en el puerto. Ahí está cargando, haciendo operaciones con contenedores. Esta es la locomotora de AGP, identificada con el color del puerto. Esto es un poquito cómo está configurado el puerto con los 3 operadores que existe el puerto. Terminal Río de la Plata, que es lo que van a visitar ustedes, que es el primero, segundo y tercer espigón. La terminal 4, que es el cuarto espigón, y la terminal 5, que es Baxa. Esta terminal, Smerx, se agarró, adquirió la otra terminal y se va a hacer una terminal de 2 espigones. Va a haber 2 operadores en el puerto de Buenos Aires próximamente, lo que va a dar. Y después acá tenemos este otro muelle, que es el muelle público de AGP. Este muelle que puede entrar cualquier barco, ahí sí acuerda directamente con AGP. Y en este muelle público se hizo la descarga de todas las formaciones de pasajeros que ustedes ven acá en el área metropolitana de Buenos Aires, esos trenes celestes y blancos que andan por ahí dando vuelta, esos trenes absolutamente todos bajaron por acá. Bajaron por acá, inclusive acá bajamos también trenes del subte. Pero bajaron todos los trenes por acá porque es un muelle que tiene una ventaja bárbara que no tiene ningún otro lado, que tiene del costado del muelle a 4 metros tiene una vía bitrocha, yo puedo bajar trocha angosta, trocha ancha, y que me conecta con toda la red del país. Entonces, ¿qué pasa? Yo saco una locomotora de la bodega de un barco, la pongo arriba de una vía y ahí me la llevo atando. No hay operación más eficiente y más económica que esa. Ahora vamos a ver algunas imágenes de eso. La Sí. terminal